Invitamos a subir al escenario a nuestro moderador, Pedro Viñó, presidente de Maizar, y a los panelistas, Andrés Costamaña, coordinador de sostenibilidad en la Sociedad Rural Argentina, Alejo Dantur, jefe de sustentabilidad en ACA, Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur, y Jorge Gilbert, asesor internacional del INTA. Bienvenidos. Hola. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas por contar esta historia, ¿no? Argentina, potencia ambiental. La verdad que como productor uno se siente orgulloso de los cambios tecnológicos que ha transcurrido. Yo tengo 53 años, arranqué arando, disqueando, ¿no? Decirle a mi abuelo que íbamos a pasar a siembra directa fue todo un tema. Pero eso lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos. No, vos estás loco. Bueno, son las cosas que nos tocaron vivir a esta generación de la era exponencial, donde los cambios son muy profundos, ¿no? Dejar de disquear o de arar era algo que se venía haciendo hace 10.000 años, desde que empezó la agricultura. Y hoy vamos a contar esos procesos y otros que suceden en nuestro país y que de alguna forma nos diferencian, y muchos creemos que Argentina tiene en su ADN el tema de ser una potencia ambiental en ese sentido. Así que vamos a arrancar con la mirada de Jorge, un especialista en estos temas que recorre el mundo buscando soluciones y que es bien consciente también de lo que sucede en Argentina con esto. Jorge, todo tuyo. Allá, si querés, donde quieras. Cuando te sientas cómodo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido a Maizar por convocarme para compartir algunas ideas con ustedes sobre este tema. A ver si funciona esto. Ahí está. Bueno, ¿en qué nos enfrentamos, no? A nivel mundial? Me gustan estos gráficos. Estos 2 gráficos son muy simples de entender. ¿Cómo vamos a ir en los próximos años, ¿no? Uno puede reducir las emisiones en forma muy drástica, muy rápido, que es la curva de la izquierda, o comenzar lentamente, tibiamente, y más adelante esperar nuevas tecnologías para poder hacerlo, ¿no? Bueno, se imaginarán que la superficie que está debajo de las 2 curvas es totalmente diferente, ¿no? Es la llamada integral que representa la superficie. Lo que necesitamos es la curva de la izquierda, no la derecha, porque indudablemente si hacemos lo de la derecha vamos a sobrepasar por mucho lo que nos hemos fijado como 1,5 grados a nivel mundial. Y el agro tiene una enorme responsabilidad para lograr este cambio sustancial, porque contamos con diferentes fuentes de energía procedentes del agro que hoy están oscilando entre el 70% en los combustibles líquidos y pueden sobrepasar el 100%, o sea, podemos producir combustibles de emisión negativo en el agro. Bueno, nos encontramos somos productores de biomasa, ¿no? La producción de biomasa fundamentalmente tiene como característica 2 características fundamentales, que es la baja densidad energética, ¿no? Es poca energía por unidad de producto, y la alta dispersión geográfica, lo cual nos mueve a que estamos ligados y dependientes de un sistema de logística y de transporte, y fundamentalmente el negocio relacionado con biomasa es fundamentalmente un negocio de logística y de transporte. Ahí insertamos a toda la parte de bioenergía en este rompecabezas
de producción de alimentos animales, de químicos, de materiales, no como una competencia como se ha tratado de instalar y se ha instalado lamentablemente en gran parte de la sociedad esta posible competencia entre uno y otro, sino que ocurre exactamente todo lo contrario, ¿no? La generación a nivel del agro de energía lo que mueve a una mayor producción de alimentos, a una mayor producción de alimentos animales, mayor producción de químicos y de materiales. Esto no es teoría, sino es realidad. Una planta de bioetanol de producción, de transformación de maíz, hoy nos permite contar con un alimento animal con el doble de proteína del maíz original y a un costo mucho menor, lo cual influye en toda la cadena de transformación posterior. ¿Qué se está viendo a nivel mundial, ¿no? Del rol que tiene todos estos combustibles dependientes del agro, ¿no? Fundamentalmente, ahí van viendo cómo el uso de la bioenergía crece a un nivel global al 62%, el uso de biocombustibles gaseosos a un 552%. Esto es una proyección. Yo vengo de Europa esta semana. Francia ha tomado la decisión en su sector agropecuario de pasar de 1.400 plantas de biogás que tiene hoy en día, en 4 años llegar a 11.000 plantas e independizarse del metano fósil que hoy en día es un cuello de botella en la Unión Europea. Esto es un poco cómo nos ubicamos nosotros en cuanto a los commitments, a los compromisos que tiene cada uno de los países. Lamentablemente no hemos tomado buenas decisiones en los últimos 2 años y seguimos apostando fuertemente a los combustibles fósiles y subsidiando fuertemente a los combustibles fósiles. Por otro lado, tenemos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está planteado por Naciones Unidas. Fundamentalmente estamos apuntando al 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 16, que son los ligados a la generación y producción de energía del sector agropecuario. Si vemos la fotografía de Argentina hoy, tiene una alta dependencia térmica fósil, y para ponerlo en blanco y negro, este año llegaríamos a importar 11.000 millones de dólares. Durante todo el día se habló hoy en este Congreso de la carencia de dólares para fertilizantes, para insumos críticos para el agro. Estamos dilapidando 11.000 millones de dólares y fundamentalmente yo acuñé la frase, ¿no? Cuidamos la mesa de Estados Unidos y de Qatar, que son los 2 lugares de donde estamos importando fósiles en este momento. Otro tema importante para situarnos a nivel mundial, se habla mucho de la seguridad alimentaria, ¿no? Y ligar la seguridad alimentaria únicamente al incremento de producción. Ahí estamos viendo cómo un estudio a nivel mundial, el nivel de correlación entre ingreso per cápita y seguridad alimentaria tiene un índice de 0,90 o superior a 0,90. Lo mismo el nivel de correlación entre consumo energético y seguridad alimentaria. Normalmente lo que se menciona como solución a la seguridad alimentaria son todos estos gráficos cuya correlación es casi nula, ¿no? O sea, el nivel de fertilizante, la superficie arable, todo eso no tiene relación directa y lo que se tiene que buscar fundamentalmente es un incremento en los niveles de ingreso de las poblaciones en vez de seguir incrementando la producción en detrimento dentro del medio ambiente. Las últimas noticias por casa son bastante contradictorias, ¿no? Tenemos, por un lado, hechos positivos a nivel de las provincias fundamentalmente, esta famosa grieta entre el modelo agroindustrial, empresarial y el modelo agroecológico, ¿no? Ese falso dilema que se ha instalado en Argentina, ¿no? Uno ve en otras sociedades cómo se produce al lado de la casa soja, maíz, etcétera, y esta paranoia en Argentina que se ha instalado, ¿no? Por otro lado, bueno, vemos avances y avances significativos en la instalación de plantas de distinto orden y lo que apuestan
La semana pasada llevé a 11 productores argentinos a Europa a ver nuevas tecnologías de producción de biofertilizantes, producción de biometano en distintos países europeos. Esto es lo que yo les decía en cuanto al desafío, ¿no? Como ahí tenemos en gris lo que es la huella ambiental de un combustible fósil, cómo es la huella de un biocombustible, de un biometano a partir de maíz convencional, o sea, hacer silo de maíz y transformar ese silo de maíz en gas, y cómo estos nuevos conceptos de ir mezclando la producción, incorporando los cultivos de cobertura, etcétera, podemos llegar a emisiones negativas. Y eso es lo que se necesita el mundo para cumplir con sus objetivos. Y el otro tema es cómo, entonces, el dilema, ¿no? Si no aumento en nivel de producción, ¿cómo logro incrementar los niveles de ingreso de la población, ¿no? Y cómo logro mejorar el nivel de empleo, fundamentalmente a través del crecimiento de los intangibles, cómo incorporar esta información ambiental como intangible a los distintos productos que generamos en la Argentina, ¿no? Ustedes saben, estamos en la era digital, mientras la transacción de bienes físicos se multiplica por 2, la de bienes ligados a la información se multiplica por 45, ¿no? En esta era, el siglo XXI, fundamentalmente el ingreso está dado en la información, en los servicios, en los atributos de los productos y en la investigación y el desarrollo, y no tanto en la gran manufactura, el ensamble y el procesamiento. A nivel mundial, el intangible representa el 45%, ¿no? de la economía. En países como Suecia y Estados Unidos el 70% del PBI está representado por intangibles y en Argentina solo el 34%. O sea, es el enorme desafío que tenemos de incorporar a todos los bienes. Hoy hablábamos de la industrialización del maíz como primer objetivo y el segundo objetivo es incorporar todo grado de conocimiento e información a ese maíz para obtener mayores ingresos sin seguir presionando el medio ambiente. Ahí tenemos la pirámide fundamental de lo que es la transformación, ¿no? de los granos, cómo la energía se ubica en la base, nos permite transformar grandes volúmenes con un bajo nivel de precio y cómo tenemos que ir escalando y haciendo un mix de productos para generar justamente este mayor nivel de ingresos. Esto fundamentalmente se logra con un conjunto de medidas, ¿no? Un conjunto de medidas en el campo científico-tecnológico, en el campo de política de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas, pues imaginarán que todo el mundo quiere hacer la misma pirámide, no somos los únicos que hemos inventado esto, y la lucha por estar en la cúspide de la pirámide es realmente muy sangrienta, ¿no? Diríamos. Bueno, ¿hacia dónde vamos también? Hoy se habló mucho en este congreso de lo que es la posible captura de carbono. Ahí estamos viendo el 76% de incorporación de raíces al suelo y la curva de equilibrio de un suelo, y depende de dónde estemos en esa curva, está la potencialidad que tenemos en el suelo de capturar carbono. Ahí tenemos el mapa de capacidad de captura de carbono, y también se presentó hoy todos estos nuevos sistemas de monitoreo, reporte y verificación, y es comenzar a trabajar hoy para usufructuar frutos dentro de 4 o 5 años, ¿no? No es que vamos a salir hoy a vender bonos de carbono, sino que hay mucho para recorrer en estos años. Finalizo un poco mostrándole lo que es la producción de maíz en Argentina, ¿no? Ahí en la barra roja es el promedio de emisiones a nivel mundial y cómo las diferentes campañas, ustedes están viendo cómo estamos bastante alejados de ese nivel de emisiones, a favor nuestro, ¿no? No en contra. O sea, tenemos niveles de emisión muy inferiores, llegando a lograr 70% de reducción de emisiones. Ahí tienen un ejemplo de cómo se reparten las emisiones, fundamentalmente en la parte agropecuaria, lo que se lleva
el gran porcentaje son los fertilizantes, ¿no? Y ahí hay que ir a incorporar una mayor cantidad de fertilizantes orgánicos y mejorar la tecnología de los fertilizantes actuales con estas nuevas tendencias a fertilizantes de menores emisiones y todo. Ahí está un poco el talón de Aquiles de la producción y ahí habría que apuntar. Venimos también de ver tecnologías a partir de digeridos, como obtener sulfato de amonio, por ejemplo, a partir de los vapores de las concentraciones de los digeridos, de los digestores y su aplicación a campo. También todos los otros productos que se generan de la transformación de maíz, ¿no? Hoy apuntaban en una de las charlas, le apuntaba cuando hablaban de maíz destinado a la producción de etanol. Yo le decía, mirá, me parece que te estás olvidando de bastantes cosas que se generan al mismo tiempo con la transformación de maíz, como la verdadera revolución que produce la burlanda o los DDGS o WDGS, un material con el doble contenido proteico que genera una verdadera revolución en la producción animal, como también los aceites y este nuevo mercado que se está creciendo en todo el mundo y en Argentina también, en lo que es la producción de dióxido de carbono a partir de la fermentación, en el caso de las destilerías de etanol, o a partir de la separación del metano y el dióxido de carbono en las plantas de biogás. Ahí está un poco la realidad actual de la Argentina, llegando a un 70% de reducción de emisiones, tanto si tomamos los valores de referencia de combustible en Argentina, que están bastante atrasados respecto a su valor real, como la directiva del 2009 y el 2018 de la Unión Europea. Bueno, muchas gracias por la atención. Quise darles un breve pincelado por distintos aspectos a atender en la producción ligada a la producción de maíz en Argentina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Pedro. Me hiciste reír con lo del arado y el disco. Yo me acuerdo que yo me crié haciendo rollo de rastrojo de soja, así que estaba peor que vos, me parece, a ese nivel. Hacía también, no lo contó. Bueno, la idea es contarles un poquitito desde Bayer cómo estamos viendo el tema de sustentabilidad y hacia dónde estamos apuntando. Claramente, como compañía, no tengo slides, así que el único slide que tengo es este. Como compañía, claramente nuestro principal foco acá en la Argentina está en dos negocios, todo lo que es salud y todo lo que es alimentación. En lo que se refiere a alimentación, con nuestra plataforma de negocios de Bayer Crop Science, que nuestro foco es todo lo que es proveer de tecnología a los productores, tanto de semillas, biotecnología, protección de cultivos y digital. Claramente estamos en una industria en plena transformación, algo que me parece interesante y saliendo del ejemplo del arado y yendo un poquito más a esta época. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en este sector, el 100% del breeding de semillas que hacíamos en la Argentina era con ensayos. ¿Te acordás, Carlos? ¿Ah? Y hoy el 2% del breeding que hacemos para semillas es con ensayos. El resto es a través de herramientas digitales. Entonces, fíjense ese impacto en lo que se refiere a desarrollo de productos, en lo que se refiere a cómo también le hacemos llegar los productos a los agricultores y cómo el agricultor dejó de hacer rollos de soja y está haciendo una agricultura cada vez más productiva y más sustentable. Claramente estamos en un sector que está en plena transformación. Desde el punto de vista de la Argentina, en ese camino nosotros tenemos una oportunidad fenomenal y una responsabilidad enorme de no solamente, como decía Jorge, producir más, sino que producir cada vez mejor. Porque el mundo no solamente pide producir más, sino que pide que lo hagamos cada vez mejor, ¿tá? Y cuidando al medio ambiente. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de todo lo que está vinculado a agricultura moderna, ya dejamos de hablar, si quieren, del qué y del cuánto, o sea, qué produce un productor o cuánto tiene que producir, sino de cómo tiene que hacerlo. Hoy no da lo mismo, ¿tá? Un productor que produce con técnicas sustentables y un productor que no lo hace. ¿Tá? El impacto es muy importante y es algo que arranca ahora. Ahí el ejemplo de carbono que traía recién Jorge es interesante, ¿no? Hay un montón de iniciativas, y ahora vamos a hablar después, de bono de carbono y de beneficios para los agricultores, pero hay un camino largo por recorrer en ese sentido y ese camino arranca hoy, haciendo prácticas sustentables en el día de hoy. Desde el punto de vista de Bayer y dónde nos estamos enfocando, claramente el desarrollo de tecnologías
el darle acceso al productor a las tecnologías y que el productor las adopte son, si quieren, los 3 pasos en ese camino. Uno puede desarrollar tecnologías innovadoras, pero si no hacemos que el productor las utilice bien y genere un impacto positivo tanto en la producción como en el medio ambiente, nos quedamos a mitad de camino. Así que eso es algo fundamental. Y si quieren, un desafío enorme que está en el centro del sector agropecuario hoy es todo lo que está vinculado al cambio climático. Hoy veíamos recién que el 25% de las emisiones a nivel global están conectadas con lo que hacemos nosotros, con la agricultura. Pero al mismo tiempo tenemos la suerte de que la agricultura puede resolverlo. Una de las actividades que tiene mayor potencial para secuestrar carbono de la atmósfera es la agricultura. Y es la diferencia de hacerlo bien o no hacerlo bien. Y creo que en ese camino, en el camino de que el productor pueda aplicar prácticas cada vez más inteligentes desde el punto de vista de llevar adelante la agricultura, el productor argentino está muy bien posicionado. Yo vengo de la semana pasada de estar en Illinois. Estuvimos con un grupo de productores visitando ahí el campo y hablaban de siembra directa y hablaban de cultivos de cobertura. ¿Saben cuál es el porcentaje de siembra directa que hablaban en Illinois? 15%. ¿Saben cuál es el porcentaje de cultivos de cobertura que hablaban en Illinois? 1%. Claramente el sector agropecuario argentino está en otro punto de partida. Pero eso no significa que tenemos que quedarnos quietos, sino que tenemos que subir la vara cada vez más, y eso hace que no solamente nos enfoquemos en producir en el qué, en el cuánto, sino en el cómo. 2 ejemplos cortos para terminar. Estamos viendo un sector agropecuario argentino realmente enfocado en adoptar nuevas tecnologías vinculadas a lo que es sustentabilidad, en lo que se refiere a herramientas digitales y adopción de plataformas que le permitan al productor tener trazabilidad y tomar mejores decisiones en cómo lleva adelante sus cultivos, cómo, si quieren, son más eficientes en el uso de insumos. En la Argentina hoy el 25% de las hectáreas agrícolas están trabajando con FieldView. 9 millones de hectáreas hoy en la Argentina están trabajando con FieldView, de las 38 millones de hectáreas que se estiman que se están haciendo hoy en la Argentina. Hablando del interés por los productores de subirse a plataformas vinculadas al secuestro de carbono. Nosotros lanzamos el año pasado el programa Procarbono en la Argentina. Superamos las expectativas de productores inscribiéndose al programa y participando del programa en un 30% y tuvimos que cerrar el programa. O sea que realmente hay muchísimo interés por parte del productor de utilizar tecnologías que le permitan ser más eficientes en la producción y al mismo tiempo ser más sustentables y con un menor impacto en el medio ambiente. Así que bueno, dejo el resto de los disertantes y después seguimos charlando. Buenas tardes a todos. ¿Me podés poner la presentación? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maizar. Muchas gracias, Pedro, por la posibilidad de que la Sociedad Rural Argentina esté presente acá, y gran parte del panel, cuando tuvimos la reunión previa, se sorprendía. ¿Qué hace la Rural? ¿Por qué está acá entre medio de toda esta gente reconocida que trabaja en el tema? Y porque la Rural empezó un camino nuevo, y este camino se llama Argentina Potencia Ambiental, y nuestro propósito compartido es transformarnos para transformar. Empieza por nosotros el cambio para que realmente suceda. Es desde adentro hacia afuera y los vengo a invitar a este camino, y en eso es lo que trabajamos. Para todos ustedes que dicen que esto ya pasaba, en Corrientes en 1907 tuvimos incendio, tuvimos 2 años de sequía, a partir del 12 de diciembre de 2015 con el Acuerdo de París eso ya no importa. Ahora es un tema geopolítico y es un tema de restricciones arancelarias y pararancelarias. Esto se llama el Acuerdo de París, de compromisos y metas, y no importa la historia o el clima, importa lo que vamos a comprometer a hacer. Argentina ratificó, firmó y ratificó, y como mostró recién Jorge, no nos va muy bien. Este es un gráfico parecido al de Jorge, pero mostrado de otra manera. No nos va muy bien en cómo rendimos los exámenes. Ustedes tienen en la cabeza el Amazonas de Brasil. Brasil lo hace mejor que nosotros. Y lo hace mejor porque piensan diferente y lo muestran diferente. Y lo que hacen
es medirlo, reportarlo y verificarlo, que es lo que habló algo Jorge. Fíjense cómo Australia, Japón, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil son mejores que nosotros. Olvídense de Europa, que está en verde, porque ellos dicen que son mejores del planeta, pero digo, tenemos que hacerlo mejor. Hay una conducción nueva en la rural. Esta conducción creó la comisión que yo participo y el vicepresidente Marcos Pereda, junto a Nicolás Pino, tiene la visión transversal y Marcos es el líder de la comisión. El vicepresidente de la rural lidera la comisión de sostenibilidad. La rural construyó, participó en todos los diálogos para lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible y los objetivos, y en esto le hago hincapié en algo: no tienen número porque sí. El 1 dice fin de la pobreza, el 2 hambre cero, y cambio climático es el 13 y biodiversidad el 15. No están porque sí en ese orden, pero nos flagelamos pensando en cambio climático y biodiversidad como que son los primeros. No, son los que más nos exigen el resto porque somos los únicos que lo podemos hacer. El resto de la economía solo puede hacer menos daño. Nosotros podemos regenerar, remediar, enriquecer, podemos manejar la fotosíntesis. Somos el único sector que lo puede hacer. Participamos, recién llegado, la comisión se creó en agosto y me invitaron, y en septiembre el Food System de Nueva York, y defendimos la posición argentina, y después lo ayudamos al ministro Julián Domínguez que no meta la pata en la COP26. Nos faltó ayudarlo a Cabandía, que la metió un poquito y ahora le voy a mostrar, pero básicamente representamos al sector privado argentino en todos estos lugares, llevando la voz de los productores. Nos comprometimos en 2016, el Acuerdo de París fue 2015, 12 de diciembre de 2015, pueden estar de acuerdo o no, y en 2016 nos comprometimos a una meta de que en 2030 íbamos a reducir nuestras emisiones a 369 millones de toneladas de CO2. El ministro Cabandía en diciembre de 2020 prometió un 25% menos de esa meta. Esa meta la habíamos comprometido en dos partes. Una meta que le íbamos a hacer por esfuerzos propios, la parte de arriba, y la otra que necesitamos financiamiento para hacerla, y era un compromiso condicional de Argentina para alcanzar la meta, que nos dieran el financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático. Pero fue Alberto Fernández a la COP26, no sabíamos qué iba a decir ambiente, nos comprometimos a 349,16 sin financiamiento. Argentina renunció a la meta por financiamiento, o sea que ahora depende de nosotros de hacerlo, porque financiamiento para esta estrategia Argentina ha renunciado, y lo hizo nuestro presidente. Cuando miramos el BUR que se presentó el 4 de enero del 2022, que es un nuevo recálculo donde reperfilamos nuestras emisiones, tengan en cuenta dos cosas en este punto. Esto es una meta dinámica, nos corre en el arco cada rato. De acuerdo a los intereses económicos de algunos países se va corriendo la fórmula de cálculo y la meta, y lo llaman refinamiento. Y el refinamiento en óxido nitroso fue del 80%, es decir, que veníamos con un error del 80%. Digo, no era poco refinarlo. Cuando miramos así la torta, lo agarra el periodismo y dice, es el agro. Y lo agarra la directora de Cambio Climático, Florencia Michel, y dice, es el agro, porque somos el 39% del problema. Mirado de esta forma, tendríamos que hacer bastante más. Pero mirado de la realidad, el único sector de la Argentina que disminuyó sus emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a la fecha es el sector agropecuario. Lo venimos haciendo gratis. Y se lo dije a los líderes de Juntos por el Cambio en Río Cuarto el viernes, no lo queremos hacer más gratis. ¿Por qué? Porque somos el único sector de la economía argentina que lo ha hecho. Energía, industria y residuos ha aumentado sus emisiones de gases, y nuestro esfuerzo, la siembra directa, el uso de tecnología, está subsidiando al resto de la economía argentina. Y en este momento le decimos, no lo queremos hacer más gratis. Y esto se debe a que Apresidio y Maizar hicieron su trabajo y pudimos modificar la fórmula de cálculo y pudimos meternos en el inventario, porque los datos del inventario los proveemos del sector privado. Hizo gran trabajo Maizar para que cambie las emisiones del maíz
fue un gran trabajo que hizo y ahora estamos trabajando en fertilizantes y a la rural le toca la ganadería. Y cuando cambiemos eso, vamos a empezar a ser muy chiquititos en emisiones de gases, porque tenemos clara razón en decir que están mal los datos que usamos para el cálculo, sobre todo para forestación, que estamos usando un nivel de información de base, y eso va a cambiar totalmente el inventario de gases de la Argentina. Voy a usar el relevamiento de tecnología agropecuaria agrícola aplicada de la bolsa. Esto que están viendo acá es la participación de gramínea en la rotación. No estamos para nada mal, ¿sí? Pero hay una ONG ambiental, la Fundación Avina, que trabajó junto con el INTA. Y esta es la conclusión. 47% de gramínea en rotación, la agricultura argentina es carbono cero. Es con más maíz, más sorgo. Es el camino. Y hoy a la mañana nos dijeron que el maíz y el sorgo son el 10% del empleo privado formal. Es con más maíz, más sorgo y más empleo. Este es el camino para llegar a la carbono neutralidad en la Argentina. Lo podemos hacer y sabemos hacerlo. Necesitamos las condiciones políticas necesarias para ir adelante y en eso tenemos que trabajar fuertemente para lograrlo y empezar a medir. Argentina, potencia ambiental. ¿Por qué lo decimos desde la rural? Porque el inventario de bosques nos dice que hay 53 millones de hectáreas de bosques. El inventario de reservas nos dice que hay 37 millones de hectáreas de reservas, de las cuales, sorpresa, 39% son de los privados, no son parques nacionales ni parques provinciales, son de los productores agropecuarios. Y cuando medimos los pastizales, en la red de pastizales tenemos 126 millones de hectáreas de pastizales, de las cuales usamos menos de la mitad para hacer ganadería. Por lo tanto, si tenemos 38 millones de hectáreas, 38.7 agrícolas y 216 millones produciendo servicios ecosistémicos, Argentina es una potencia ambiental. Estamos 5-1 y búsquenme un país de los que nos critican que estén 5-1 en estas relaciones. Pero debemos medir, reportar y verificar para que esto sea claro y deje de ser un valor y pase a ser un precio. Y a partir del precio tengamos un ingreso. Estamos solamente midiendo valores. En todo Maizar, Congreso Maizar, se habla de los valores. Podríamos, medir, reportar y verificar. Ese es el camino. Y cuando terminemos de medir, reportar y verificar, tenemos que seguir midiendo, reportando y verificando. En eso es el trabajo futuro y hacia el 2023, y ya lo voy invitando a Pedro, es el trabajo que tenemos que hacer las instituciones. Tenemos que ponerle precio a nuestro trabajo. Argentina, potencia ambiental. Muchas gracias. Gracias, Maizar, y gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vengo en representación de la Asociación de Cooperativas Argentinas. ACA es una cooperativa de segundo grado, es una cooperativa que está conformada por 140 cooperativas que representan a 50.000 productores asociados que están distribuidos en distintas provincias de la República Argentina. El que conoce ACA puede decir, si no presentarlo, ACA es una organización que tiene un concepto ambiental, un concepto sustentable, tiene un compromiso. Es una organización que recupera plásticos, produce bioenergías, biofertilizantes, produce bioetanol, recupera dióxido de carbono, tiene industrias, acopios que están certificados con normas de gestión ambiental y certificaciones de sustentabilidad para poder exportar nuestros productos. Hace poco tiempo se conformó la nueva área de sustentabilidad ambiental que tiene un objetivo principal que es aportar nuevos conceptos a la organización, a lo que ya viene haciendo de manera sustentable y sostenible para sus negocios. Un compromiso de la organización con el medio ambiente, con planes de acción, principalmente en potenciar, en fomentar lo que es producción primaria sustentable como primer eje,
donde tenemos y fomentamos el uso de herramientas tecnológicas. ACA Mi Campo es una herramienta de la organización. A seguir creciendo en certificación sustentable, adaptarse al cambio climático como segundo eje. Hoy las organizaciones entienden que hay un cambio climático y se tienen que adaptar y tienen que generar herramientas para los nuevos proyectos que se adapten a los nuevos cambios que este mundo va a traer al futuro. Medir y mitigar la huella de carbono, desde la cuna, desde que empezamos con la producción primaria hasta que lo dejamos en un puerto, en la puerta de un cliente, en la puerta de una industria, donde hay un rol fundamental en la incorporación, el uso, el fomento, la eficiencia de las energías renovables y la concientización ambiental. Tenemos que capacitar, formarnos, prepararnos, difundir, etc. Obviamente que todas estas acciones que propone la Asociación Cooperativa a través de esta nueva área de sustentabilidad que viene a potenciar las acciones que ya está generando, está alineado a lo que son las políticas corporativas de ACA, a los objetivos del desarrollo sostenible y al Acuerdo de París firmado por los países en el año 2015. ACA Bio es una empresa de ACA formado por la Asociación Cooperativa de Argentina, más 60 cooperativas asociadas que representan a 20.000 productores, produce bioetanol, alimentos para nutrición animal, aceite vegetal y recupera dióxido de carbono. Actualmente la producción de la planta, la capacidad productiva es de 275.000 metros cúbicos, 270.000 metros cúbicos de alcohol anhidro para combustible. Actualmente tiene certificación ISCC para poder exportar el bioetanol hacia la Unión Europea. Tiene y garantiza resultados superiores al 70% de reducción. Esto es comparado con la producción de la huella o con el ciclo de vida de la producción de la nafta en la Unión Europea. Viene exportando ya desde el año 2019, ya exportó más de 32.000 metros cúbicos de etanol y en sus proyecciones futuras plantea volumen para el mercado interno y volumen de exportación. Estimamos 170.000 metros cúbicos para el mercado interno, 100.000 metros cúbicos para el mercado externo, y acá surge la necesidad de generar 250.000 toneladas de maíz sustentable. Esto es una necesidad, por lo cual se creó un plan de maíz sustentable entre ACA Bio, donde tiene un principal objetivo que es el de originar este maíz sustentable certificado, tanto en nuestros acopios como en las cooperativas, para la producción de ese alcohol sustentable, con un beneficio hacia el productor en dólares entre 3,5 a 5 dólares, pero hay requerimientos. Hay requerimientos, ese productor tiene que hacer, primero demostrar la sustentabilidad de su lote, que no haya sido deforestado después de enero del 2008, tiene que compartirnos sus registros, su información, su gestión agrícola, que nos va a permitir medir la huella de carbono de ese lote y nos tiene que permitir la documentación complementaria como son facturas, remitos, etcétera, que nos va a permitir poder certificar ese lote a través de una certificación de sustentabilidad. Hoy estamos fomentando una herramienta de la Asociación Cooperativa Argentina, ACA Mi Campo, donde vamos a poder trazar, medir y gestionar las huellas de carbono y los sistemas de gestión de certificación de los diferentes esquemas necesarios para poder exportar nuestros productos, tantos como granos o como biocombustibles. Y para finalizar, algunas preguntas frecuentes que por ahí siempre nos llegan a la mesa es
entendiendo que hubo una actualización de la norma y hubo una publicación de un valor default en la directiva europea sobre el maíz, ¿es posible usarlo o no? O sea, que los productores o las cooperativas que quieran certificar pueden tomar ese valor o tienen que ir al camino más largo, que es entregar toda la información de la gestión agrícola para poder calcular la huella real de ese lote o de ese campo o de ese X productor. Bueno, hoy no lo podríamos estar tomando. La directiva europea publicó un valor de 25.5 gramos de CO2 megajoule. Viendo la segunda pregunta, ¿cuáles son los valores de referencia? Hoy estamos encontrando valores entre 8 y 13 gramos de CO2 en la producción argentina, 8 a 13 versus 25.5 publicado por la Unión Europea, con lo cual si tomaríamos y dibujamos algunos cálculos, si tomaríamos los valores de default o tomaríamos valores de default para maíz y los cruzamos con datos de transportes y de procesos medidos en Acabío, no superaríamos el 60% de reducción. Hoy el mercado pide un 70% mínimo y cada vez vas a pedirnos que vamos subiendo más esa reducción, que nos aproximemos al 100%, con lo cual hoy tenemos un mínimo entre 130 y 196 gramos de CO2 por toneladas de producto seco, con lo cual estamos cumpliendo estar entre 72 y 75%, con lo cual tenemos un valor límite que sería de 225 gramos de CO2 para estar en el 70 y no bajar y no quedarnos fuera del mercado. Muchas gracias. Bueno, estamos muy cortos de tiempo, lamentablemente. La verdad que me gustaría poder explayarnos en los mensajes que han tenido, pero le voy a pedir a cada uno que dé un mensaje final, que piense desde su lugar por qué cree que Argentina puede ser y es una potencia ambiental. Jorge. Bueno, sí, como siempre decimos, ¿no? Tenemos todas las condiciones para hacerlo. El nivel de profesionalismo, de profesionales que tenemos en la Argentina, el nivel de productores, la edad del sector, que la tenemos bien visualizado en este Congreso, ¿no? Nos da una ventaja sustancial. Lo que pasa, hay que cambiar el tema de qué elegimos, ¿no? en las decisiones políticas, ¿no? Yo siempre insisto que lamentablemente se instaló en gran parte de la sociedad que si a uno le va bien, al otro le está yendo mal porque al otro le va bien, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, realmente eso se traduce, porque el político únicamente responde a las demandas sociales que van surgiendo. Entonces tenemos ese karma, ¿no? Encima, y por eso el gran castigo al que produce, al que progresa, al que avanza. Y ese es el gran desafío de Argentina, ¿no? O sea, cambiar ese chip perverso de mirar con malos ojos al que es exitoso y al que le va bien. Todo lo demás, tenemos gran experiencia de estar en otros países y no tenemos nada, ninguna falencia, y de hecho, en nuestro país cada vez que se dieron señales positivas y continuas durante un periodo de tiempo, se producen explosiones de desarrollo. Lo tuvimos con el biodiesel, después lo tuvimos con el bioetanol, lo tuvimos con el biogás en la anterior administración. O sea, cada una de ellas, durante el periodo que duró eso, fue realmente una explosión, y de no ser productores de nada pasamos a los primeros puestos a nivel mundial. Hablando de biogás, les comentaba hoy, pensar en Argentina que podríamos tener 30.000 plantas no es nada loco, y podernos suplir perfectamente de metano sin recurrir a los fósiles. Así que bueno, esa es mi reflexión final. Gracias. Hola. No, a ver, si querés complementando, yo creo que tenemos el talento, creo que tenemos un sector productor. El agricultor es un agricultor innovador que adopta tecnologías rápidamente,
Y creo que tenemos una oportunidad fenomenal en trabajar de manera colaborativa como agroindustria toda. ¿Tá? Me parece que esto no es un tema ni de las compañías, ni de los productores, ni de las cooperativas, ni del sector de, si quieren, de investigación y de desarrollo, sino de cómo de manera conjunta podemos trabajar como cadena toda para hacer que el productor no solamente produzca más, pero que produzca mejor y poder tener ese impacto positivo desde el punto de vista medioambiental. Bueno, creo que parte de lo que ya comentaron, para no ser reiterativo, creo que ese es el camino. ACA también tiene esa misma mirada con la cual está incorporando justamente estos conceptos para acompañar estos cambios, estos crecimientos desde el punto de vista sustentabilidad y sostenibilidad. Creo que quedó plasmado que hay mucho por seguir, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces eso es lo importante, que tomemos ese concepto y lo empecemos a llevar hacia adelante, no lo dejemos por escrito, sino seamos parte de la acción. En algunas presentaciones lo pude ver que dice que hoy es hoy el futuro, y estoy de acuerdo con esa definición, por lo cual creo que las organizaciones son parte de los compromisos que se están firmando a nivel países, y a partir del mismo tenemos esa obligación de ser parte, pero hoy, no mirarlo hacia el futuro. Bueno, cosa que me olvidé, Argentina 2050 carbono cero, con lo cual 3,49 del 2030, carbono cero del 2050. ¿Quién va a hacer el esfuerzo? Por lo tanto, medir, reportar y verificar es la manera, y compartir talento y conocimiento es la forma en que vamos a construir desde el sector privado. Y después del sector privado le diremos al sector público qué necesitamos. Pero no es que el sector público nos diga qué quiere hacer él y cuál es la política. Nace desde nuestras organizaciones y desde nosotros los compromisos de compartir el conocimiento, de generar las estrategias y de ir hacia adelante para después proponerle a la política lo que necesitamos. Gracias. Claramente hemos visto en el panel que Argentina ya es una potencia ambiental, tenemos que certificarlo, tenemos que contar la historia. El desafío es de todos, tenemos que ser generosos, tenemos que dejar los egos de lado. Hay 40% de argentinos que necesitan volver a soñar. Acá hay un vector clave para el desarrollo bien federal, depende de nosotros. Muchas gracias.